buenas noches, gracias que nos acompaña. Estamos en la sede del Senado, la nueva sede del Senado, transmitiendo la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Bueno, se ha cerrado la época de reformas, por ahí, como se dice, los 2 años que hemos vivido entre reformas. La última reforma por discutirse era la energética. Es una reforma que ha generado controversia, polémica, atención y yo diría largos y largos debates. ¿A qué se llegó? Ya sabe usted que hemos hecho un primer programa con los diputados, hablamos con los diputados de qué vieron ellos como hechos fundamentales de la reforma y hoy vamos a abocarnos a la Cámara de Senadores que, acorde a los 6 dictámenes, le recuerdo, 4 de estos dictámenes, la Cámara de Senadores era Cámara de origen. Quiere decir que ahí se gestó el inicio de las discusiones en las comisiones. Entonces, tengo la impresión de que realmente le pedimos que se quede con nosotros, porque además hoy tenemos como la presencia de legisladores que jugaron papeles clave, de alguna u otra forma, respecto al desarrollo del debate y al final de la aprobación. Hoy está con nosotros el senador David Penchina Grub, él es senador por el Estado de Hidalgo del Partido Revolucionario Institucional. David, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Javier, muy buenas noches. Gracias. También está con nosotros el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, senador por Chiapas. Senador Zoé, gracias. Gracias, Javier, por la invitación. Señor Penchina, señor Bartlett, un gusto. Mucho gusto. Y también el senador Manuel Bartlett Díaz, él del Partido del Trabajo. Manuel, es un gusto, senador, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, yo les propongo que en la primera ronda, debido a que entiendo que es un tema en lo que hay mucho que decir, sea qué balance le otorgan al desenlace, ahora sí que qué acabó pasando, y si quieren en un segundo momento pensemos qué puede pasar, porque viene esta otra parte. Pero ¿qué fue lo que ustedes vieron, discutieron a lo largo de todos estos meses? Y en una de esas, David, años y años, ¿no? De un tema que ahí estaba como incubado o enquistado y de repente salía, de repente no salía y que ya tuvo un desenlace en este año. Sí, más allá de nuestras diferencias, yo creo que lo que es un hecho es que en las últimas 2 décadas en México, en diferentes momentos ha habido un debate de diferentes intentos y cambios del sector energético nacional, de un modelo que el año que entra hubiera cumplido 77 años de ser prácticamente el mismo modelo, a partir de algo que nos dio identidad como país y de un evento fuerte de la historia, de una gran decisión del general Lázaro Cárdenas en su tiempo. Hoy estamos culminando un proceso que inició en diciembre con una reforma constitucional aprobada por más de una mayoría calificada, 95 votos en promedio. El día de ayer apenas la legislación secundaria fue aprobada por más de 90 o promedios de 90 votos en cada votación, que es mucho más de la mayoría más 1 que se requería. Creo que es un acuerdo histórico donde la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas nos pusimos de acuerdo para intentar un mejor modelo de un modelo agotado en los años que nos había hecho perder, pensamos algunos, y lo podemos demostrar así, seguridad energética, siendo un país con un gran potencial y habiendo sido bendecido con grandes recursos energéticos de muy diferente origen, pues no estamos teniendo costos competitivos para nuestra industria, nos quedamos atrás en la ciencia y la tecnología, el mundo ha evolucionado, renunciamos durante décadas a la competencia y a la productividad. Y creo que los que aprobamos esta reforma estamos abordando a un modelo que le apuesta a que esta generación pueda hacer mejor las cosas. Son muchos los derroteros, muchas las dudas de la población, yo creo que válida sus dudas, porque en otros segmentos de la apertura a la competencia en sectores como telecomunicaciones, carreteras, banca y crédito, hemos tenido claros y oscuros muy costosos para la nación. Creo que el reto ahora, con una buena legislación integral del modelo energético, es que manteniendo la propiedad de los recursos que son nuestros, y eso lo dice la Constitución, podamos en la apertura al sector privado, nacional y extranjero, hacer valer la rectoría económica del Estado con normas que nos hemos dado democráticamente para que a este país le vaya bien. Yo no creo que por más diferencias que tengamos, nadie en su sano juicio le apueste a que México le vaya mal. Ni los que estuvieron a favor, ni los que estuvieron en contra. Y celebro que en este debate apasionado, acalorado, diferenciado, con diferentes formas, pues la vida institucional de la democracia representativa haya triunfado
en donde reconozco en todos y cada uno de los legisladores, a favor o en contra, que creo que estuvimos a la altura de un debate para poder tomar decisiones. Cada quien tomó la suya. Por ello será juzgado en los próximos años. Nosotros creemos que le va a ir muy bien a México y ahora seremos celosos vigilantes de que la norma se aplique de manera correcta. A ver, Zoe, la primera participación. Mira, para diferenciar un poco de lo que ha ocurrido aquí los últimos 108 días, coincido en 3 cosas con el senador Penchina. Primero, coincido en que hay que valorar el proceso. El debate se dio en la Cámara, adentro, sin obstrucciones, sin violencia, bueno, con debates acalorados sin duda, pero creo que también eso es parte de la democracia. La segunda coincidencia, y así lo expresó el PRD, es en el sentido de que el modelo está agotado, efectivamente, y que había que ir a una transformación y a una modernización del sector energético de nuestro país, y en particular de Pemex. Pero no es esta la vía. Y a eso lo vamos a seguir insistiendo. Creemos que no era este el mejor camino. Creemos que la experiencia internacional nos indica que una reforma de esta naturaleza debió haber tenido en su corazón el objetivo social de para qué estábamos haciendo la reforma. Yo lo repetí muchas veces en tribuna. Reforma energética, ¿para qué? Y creo que ahí era mi tercer coincidencia con el senador Penchina. La gente tiene muchas dudas. La gente sigue dudando de que esta sea una reforma que vaya a servir para disminuir los costos de la luz o del gas. Y en ese sentido, creo que quienes votaron a favor siguen estando en deuda con la población para explicarles concretamente cuánto va a bajar su recibo de luz, cuándo van a ver eso reflejado en el recibo de luz. Y la otra es, y reiterar eso, el tema, para poner un ejemplo del Fondo Mexicano del Petróleo, no siguió un camino que tenemos muy cerca en el caso brasileño, donde el fondo no era de estabilización, era y sigue siendo un fondo social que incluso establece que la riqueza que se va a extraer en el futuro de una reserva como la del Presal, que para darnos una idea es la mitad de Cantarell, llegó a producir 1 millón de barriles diarios, se va a 75% a salud, 25% a educación. Y ese objetivo social de ese fondo, en el caso brasileño, está en la ley. Ahí hay una diferencia de concepciones. Quienes creemos que los objetivos pueden ir más allá de las promesas políticas, de las expectativas, de los supuestos, de que vayan a ocurrir una serie de elementos para que después se vean los beneficios, y quienes creemos que eso pudo haber estado en la ley. Yo lo digo como senador por Chiapas, donde la pobreza en mi estado es el principal problema. Si la reforma hubiera tenido un corazón y un sentido social, a los representantes de estados pobres como el mío nos hubieran puesto en un entredicho. Si la reforma hubiera tenido un compromiso de disminución en la tarifa eléctrica para los municipios con menor índice de desarrollo humano, estaríamos en un problema porque hubiéramos tenido que votar en conciencia. Eso no viene. Y yo insistiré que ese es el gran defecto de la reforma. Hay muchos temas, el asunto de la transparencia. Yo sigo lamentando que todavía no hayamos discutido el paquete verde sobre energías renovables, que también era una promesa. Dicen que ahí viene, que ahí va a venir. Al momento no hay nada sobre el tema de transición energética, energías no renovables. Lo que ocurrió aquí fue que el PRD se presentó y se comportó como el partido del cómo sí hacer una reforma energética, y nunca fue el partido del no. Dimos un debate en tribuna con argumentos, razonado, muy crítico sin duda, y creo que es lo que debe de imperar. Esa seguirá siendo nuestra actitud, y por supuesto seremos los más celosos vigilantes de la implementación ahora de estas reformas. Muy bien, Zoe. Adelante, Manuel. Bueno, yo voy más allá de los aspectos particulares de la reforma. Mira, la reforma es la consolidación de un diseño estratégico norteamericano. Es decir, es sin duda alguna el triunfo de un proyecto hegemónico sobre el país. Y está demostrado en todos y cada una de las piezas de este modelo. El modelo no solamente nos llevó a cambiar la Constitución, de establecer la participación privada
en la explotación de lo que sigue siendo por una marrullería a la hora de manejar la reforma constitucional, sigue siendo estratégico la materia estratégica, la energía es estratégica, ¿verdad? Aunque ya no pertenece al Estado exclusivamente, sino está abierta al libre mercado. De manera que esto le da a la energía y a la participación privada una ventaja sobre todas las demás actividades en el país. La reforma constitucional se complementa, no es nada más la reforma constitucional, sino con todo el proyecto de las reformas secundarias que están diseñadas de una manera clara para que operen de acuerdo a sus intereses las empresas transnacionales. Todo eso está perfectamente demostrable en cada uno de los pasos. La legislación secundaria tiene una serie de cuestiones que parecen extrañas, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió todo esto? Hay que conocer todo el proceso geopolítico de los últimos años, cómo fue presionando Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio y lo que siguió, para llegar a este objetivo, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, establecer un sistema hegemónico sobre las reservas y la energía del país. Es decir, es una operación de guerra, desde el condicionamiento mental, el trabajar un consenso a través del dominio de los medios de comunicación, hasta el establecimiento de leyes secundarias que satisfacen a los intereses de las transnacionales. Un ejemplo, ¿por qué CF y Pemex van a ser empresas productivas del Estado? ¿Qué es eso? Pues, ¿de dónde salió esa idea? ¿Qué quiere decir? Pero si tú analizas con más detalle qué es eso, vas a encontrar que es la definición de la OSDE, que es uno de los organismos internacionales destinados a impulsar la política neoliberal y la apertura en todo el mundo. Esa tesis de que la empresa pública se hace prácticamente privada, que es lo que está en la ley, ¿verdad?, es de la OSDE. Una empresa que tiene que ser pública y transformarse en privada, porque si bien es pública, va a operar con legislación privada. ¿Verdad? Igualito la CFE, son espejos, idénticas. Las dos empresas están en un esquema que diseña la OSDE para privatizar las empresas públicas. Y tú vas encontrando que en cada una de estas leyes hay los grandes intereses de las transnacionales, que están en los artículos transitorios, además, que es de donde se cuelgan las leyes, que entraron de cachirul una madrugada. La cuestión del fondo, por ejemplo, ¿no? El fondo termina siendo, lo que está en el fondo, termina siendo privado. Y eso hace que no se permita, aunque lo diga la ley, no se permite una vigilancia de las instituciones públicas. Todo el diseño, este diseño tiene por objetivo ir evitando que el Estado tenga un control sobre su sistema energético. Entonces hay en cada parte cómo cortan los hilos y se van haciendo privadas todas las piezas de este sistema. O sea, la imposición hegemónica no es solamente la Constitución, sino es todo el proceso, todas las leyes secundarias. O sea, lo que ha ocurrido es finalmente la culminación de esta visión estratégica norteamericana de hacerse del sistema energético mexicano. Eso es lo que ocurrió, y lo que va a ocurrir de eso es el dominio de las empresas transnacionales y un Pemex cada vez más chiquito, que sigue por encima de las mentiras permanentes de que ibas a liberar a Pemex de esa exacción de estar sacando todos sus recursos para que el Estado pueda subsistir sin cobrar los impuestos a la oligarquía nacional, ¿verdad? Sigue igual. Pemex tiene un sistema fiscal, las empresas privadas tienen otro sistema fiscal. Pemex tiene un sistema fiscal idéntico prácticamente al que ha tenido siempre, lo que le refleja un mentis a la cuestión de que iba a liberalizar a Pemex. Igualito sigue, porque no puede prescindirse de ese dinero. Entonces tú, por otro lado, tienes a las empresas extranjeras que van a tener entre 20%, Pemex va a tener un
60 y tantos % de exacción. De manera que esa tesis de que vamos a competir con la ExxonMobil y que Pemex va a ser capaz de competir es una gran mentira. No se puede, es una decisión hegemónica que pone al país en peligro y en manos de empresas extranjeras. A ver, el asunto está en que habría muchos temas que supongo, particularmente David, habría que responder a ellos muy concretamente. A ver, te propongo, si lo consideras, que le entres a eso, sobre todo muy particularmente, porque pareciera como una especie de 2 contra 1 en términos de los equilibrios. Eso es. De los equilibrios, ¿no? Eso no resulta. Sí, no, lo digo en términos técnicos, que quede muy claro, ¿eh? Yo lo otro es cosa de ustedes. Pero a lo que me refiero es, a ver, aquí hay dos posiciones con planteamientos muy concretos que yo creo que no, y diría también que hay que contestar, y también pondría otra cosa en la mesa. Son planteamientos que corren, ¿no? Y que van corriendo por todos lados y que van generando una percepción. Y si nos atenemos a lo que dice García Márquez, lo que se percibe es, ¿no? Así es. Bueno, entonces, a ver, dejo el asunto porque entiendo que hay muchos vericuetos de este asunto. De manera de este muy rápida. tema. Cambiar un modelo de 80 años no es algo fácil, es difícil de comunicar, pero creo que lo que comunica un político lo debe de respaldar con la ley en la mano en el caso del Poder Legislativo. Y es evidente que no nos vamos a poner de acuerdo, es un debate circular. Y en ese sentido quisiera hacer varias precisiones. Se dice, ¿para qué la reforma? Para aumentar los recursos que son nuestros, aumentando la renta, para tener más recursos para carreteras, escuelas, hospitales, para incentivar el empleo, que es la verdadera medicina de combate a la pobreza. Llevamos 3 décadas combatiendo la pobreza a través de propuestas asistencialistas. Si no le damos contenido de empleo, no vamos a salir del bache. Se quiere comparar esquemas energéticos de otras partes del mundo que se hicieron hace 15 o 10 años, o en el caso noruego, hace 70 años. México no está en esa etapa. El Fondo Mexicano del Petróleo de Estabilización tiene que ver con un administrador de la renta donde, en lugar de tener un monopolio que sea el único que explote esa renta petrolera por parte de la empresa pública productiva, que hoy no lo era, sino era un organismo paraestatal, pues hoy lo hagan varios con un esquema fiscal que es falso, que sea diferenciado. Pemex tiene 2 regímenes fiscales, para lo que le asigna el Estado mexicano a través de la ronda 0 y para lo que va a ser piso parejo a partir de la ronda 1, donde se van a poner campos a licitación donde Pemex puede participar. Y de hecho, si Pemex migra de sus asignaciones que le da el Estado a contratos porque se asocia o porque fiscalmente le conviene, tendrá un piso parejo, y eso, lo digo con todo respeto, sí es demostrable en la legislación que ha quedado aprobada. Se quieren plazos y porcentajes exactos de cuánto va a bajar la luz. Yo lo he dicho de manera muy clara, el paradigma de bajar la luz es muy sencillo de entender. Hoy, siendo la 6ª potencia mundial de gas de este modelo que se defiende, pues importamos el 40% del gas en México y pagamos costos asociados entre el 40 y el 38% en luz doméstica e industrial, que saca de la competencia a nuestras empresas mexicanas privadas, que es la actividad más noble para que el ser humano pueda desarrollarse a sí mismo por su propio esfuerzo. Siendo la 6ª potencia mundial de gas, nosotros tenemos la capacidad no solo de abatir ese déficit que importamos a veces desde muy lejos, sino que lo podemos producir en México de manera más barata, generando empleos en nuestro país. Y ese es el primer componente por el que podemos afirmar que la luz y el gas pueden bajar de precio, porque hoy la luz de este modelo que se defiende, el 80% de la electricidad se produce con combustóleo, lo cual es sucio y caro. Y en ese sentido, yo creo que en 2 años se puede aspirar a bajar en términos reales el costo de la luz. ¿En qué porcentaje? Bueno, pues va a depender de los montos de inversión, de la cantidad de los yacimientos de gas que se encuentren. Por ejemplo, tenemos no solo gas shale, que ahora es un gran paradigma, en el que también se ha pretendido decir que es una actividad que daña a la salud, cuando en otras economías lo están haciendo de manera muy eficiente y de manera muy limpia.
y que por cierto se circunscribe a 5 estados de la República, porque hay quienes han querido ir a engañar a gente a Oaxaca o a Chiapas o a Hidalgo, diciéndoles que les van a ir a quitar sus tierras. Permíteme precisarlo, Shell Gas solo hay en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas y en el norte de Veracruz, así es como en Coahuila de manera importante. Y justamente se creó una legislación para que se haga con la tecnología más moderna y más avanzada que pueda garantizar su viabilidad. Pero más allá del Shell Gas, tenemos gas asociado a petróleo, tenemos gas natural, tenemos gas de carbón. Es increíble que México, teniendo ese potencial, esté importando gas que ha puesto en riesgo la seguridad energética y que nos ha incrementado los costos, lo cual nos saca de competencia y de aspirar a un mejor futuro. ¿Es difícil comunicarlo? Sí, 80 años encerrados bajo una ideología marcada de algo que hicimos como estático, que no teníamos derecho a cambiar. Me parece que es mirar y tirarnos a una hamaca y vivir del pasado cuando el mundo ha evolucionado. Hay modelos exitosos en el mundo. Hay modelos que efectivamente, como dice Manuel Bartlett, difiero de él, hemos comparado con los que son los mejores. A mí no me apena ni me avergüenza encontrar bibliografía de la OECD. De hecho, el senador lo ha citado en diferentes formas, porque ahí están las economías exitosas del mundo. Yo no me quiero comparar con Uganda o con un país empobrecido. Hay modelos exitosos, el inglés, el noruego, el brasileño, que por cierto el brasileño tuvo rectificaciones a lo largo de los últimos 15 años. El fondo mexicano, el fondo brasileño no era lo que es hoy, porque hay una evolución. Solo un dato, Javier. En los últimos 10 años hemos perdido 1 millón de barriles de petróleo al día. Otro dato, somos un país que se siente orgulloso de ser petrolero. Importamos 18,000 millones de dólares de petroquímica, siendo la gran potencia petrolera. Es una vergüenza para las futuras generaciones no darles un nuevo paradigma y no pensar y no tener la seguridad y la confianza que podemos ser mejores. La generación del siglo pasado nos entrega un país que tiene tasas de crecimiento del 2%, del 3% en las últimas 2 décadas. La tasa de crecimiento natural de la economía mexicana debe de ser 5 o 6%. ¿Por qué no atrevernos a lograrlo, aprender de nuestros errores del pasado y hacer las cosas diferentes? Porque si no vamos a seguir igual. Así pensamos algunos. Hay quien piensa diferente, me parece que es atendible en la pluralidad todas las ideas. A ver, yo creo que sí vale la pena hacer un par de aclaraciones. Primero, dice el senador Penchina que nosotros defendemos un modelo que lleva 80 años y está agotado. No, nosotros fuimos los primeros que presentamos una serie de reformas para el modelo energético. La reforma modernizadora de Pemex, lo hicimos con el ingeniero Cárdenas en el Monumento a la Revolución y lo presentamos, se dictaminó en la comisión el día que se... No se dictaminó. En el momento cuando se dictaminó la reforma... No se dictaminó porque... Cuando se dictaminó la reforma... Nada más la precisión porque soy presidente de la comisión. No se ha dictaminado por una simple y sencilla razón. Hubo 2 reformas que plantearon cambios a la Constitución. La del PRD, del ingeniero Cárdenas, no planteaba un cambio a la Constitución. Entonces, por mayoría, le dimos prioridad a los que planteaban el cambio de la Constitución. Nada más lo digo porque ahí está tenemos todavía. Nosotros una información del sistema parlamentario de gobernación donde aparece como sí dictaminada, y si no se dictaminó, peor aún, porque entonces ese es el principal error, que debimos de haber discutido primero lo que se presentó. Hay quienes entienden la mayoría y tener una mayoría como la forma de avasallar a la minoría. Yo no lo comparto. Qué lástima entonces que no se haya dictaminado y se haya discutido, aunque sea para votarle en contra, porque nosotros la presentamos antes que las leyes secundarias que presentó el Ejecutivo Federal. Nosotros no estábamos defendiendo el modelo actual no sirve, el modelo actual está lleno de corrupción, el modelo actual puede pensar que es ineficiente. Por eso presentamos una reforma de modernización sin privatizar y sin modificaciones a la Constitución. Segundo, la discusión de fondo económica tiene que ver con esta concepción de que el combate a la pobreza, como dice el senador Penchina, se atienda con políticas asistencialistas como las del PRI y las del PAN. Hay que recordar, el PRD no ha sido gobierno, no ha tenido el Ejecutivo Federal en sus manos. Pero sobre todo es no entender
que la pobreza y la desigualdad son dos fenómenos totalmente diferentes y que la gran discusión en el mundo hoy sobre el modelo económico en sociedades como las nuestras y las sociedades de la OCDE tiene que ver con cómo el combate a la pobreza no está logrando acortar la enorme brecha de desigualdad. Eso es lo que nosotros hemos estado planteando. Tercero, dice el senador Penchina que el fondo brasileño se creó hace 15 años y que ha tenido modificaciones. El fondo brasileño, que incluso yo le di lectura a varios de sus artículos en tribuna, a lo que yo le di lectura es al fondo social que se aprobó en 2010 y a las modificaciones que se hicieron en 2013 para que el PRESAL, esta reserva, se utilizara para educación y salud. No nos estábamos refiriendo a políticas exteriores de hace 15 años, solo para aclararlo, porque es importante. Y otra cosa, miren, Transparencia Mexicana, no lo digo yo, lo dice Transparencia Mexicana, acaba de hacer un estudio con un centro sobre recursos naturales que analizó 22 fondos similares a fondos petroleros en otras partes del mundo. Encontró que 18 de 22 fondos petroleros no están dando resultado ni están alcanzando los objetivos para los cuales se creó. Y déjame decirte cuál es, en las conclusiones de Transparencia Mexicana, cuáles son las razones por las cuales los fondos no están dando resultados. Por falta de controles democráticos, falta de revisión exhaustiva y completa y permanente de los contrapesos del poder y de la democracia, en este caso del legislativo. Mira, hay varias partes de la reforma que esos controles democráticos se dejaron a un lado. Te voy a poner un ejemplo muy concreto y ojalá el senador Penchina nos lo pueda explicar. Para ser consejero de Pemex, sí, el presidente manda una propuesta y aquí en el Senado la vamos a votar. Y pusieron un blindaje, un candado que para mí sigue siendo inexplicable. Dice así tal cual, no comparecerá. Yo sigo preguntándome, si para sacar la licencia de conducir, para un maestro tener una plaza, para ir a un empleo y pedir chamba, a uno le hacen una entrevista, ¿por qué para uno de los cargos que deberían de ser de los cargos más honrosos de nuestro país, ser consejero, miembro del Consejo de Administración de Pemex, por qué estamos evitando que venga al Senado a acreditar conocimiento o acreditar suficiencia para ocupar ese cargo? Me sigue pareciendo inexplicable. O quizás son dos formas diferentes de entender los controles democráticos y a la democracia. Seguro. Repito, los fondos que no están dando resultados en el mundo son los fondos que no tienen controles democráticos. El de Libia, el de Trinidad y Tobago, ese son el modelo sin controles democráticos. ¿Dónde están dando resultados? Ni siquiera son fondos algunos nacionales. Está el de Wyoming, hay fondos, el de Noruega, y todos tienen, el de Noruega, por un ejemplo, todos tienen controles democráticos muy severos. Y por último, el asunto del modelo respecto a si van a bajar las tarifas, no van a bajar las tarifas y qué se va a lograr con esta reforma es que es muy claro. Seguimos en el entendido que más recursos para el Estado significa de manera automática beneficios para la sociedad. Y eso yo creo que está comprobado, sobre todo después de la crisis financiera de 2008, que es falso, que los recursos en manos del Estado, si no están bien regulados, si no son transparentes, si no tienen controles democráticos, otra vez, no se traducen en beneficios para la sociedad. Y lo hemos vivido en México en los episodios de la administración de la abundancia, etcétera, etcétera. Y solo ahora sí que como decimos acá, para alusiones personales, en Chiapas no hay gas natural, pero sí hay posibilidades de seguir empleando el sistema de generación de energía hidroeléctrica. Los chiapanecos conocemos muy bien esa historia. En 1970, cuando se empezó la construcción de la presa de Chicoacén, la Comisión del Río Grijalva difundió cosas que a mí me suenan muy parecidas a los spots del gobierno ahora. Decían, miren chiapanecos, vamos a inundar sus tierras, los vamos a desplazar territorialmente, pero van a pagar menos por la luz, van a tener sistemas de riego como los de Sonora, van a tener por fin desde Chiapas la posibilidad de ser un estado igual al centro y al norte de México. El día que se inauguró la presa de Chicoacén, el pueblo de Chicoacén no tenía luz eléctrica. Entonces, esa historia de que venga el desarrollo para que venga la prosperidad de las familias, ya nos la sabemos. Permítanos dudar y permítanos ser escépticos. A ver, adelante, Manuel Bartlett. Bueno, mira, si ves, no se toca el tema principal, que es el que yo describo. Este es un modelo impuesto por los Estados Unidos.
¿no? Eso es lo que es. Todos estos pretextos de, fíjate que estamos importando la gasolina, estamos cerrando las empresas petroquímicas, estamos como pretextos para meter a los extranjeros a México no funcionan. Porque lo que pasa es que una mala política y acuerdos secretos de los presidentes de México que se han sucedido han llegado a la conclusión de importar la gasolina, ¿no? De no invertir en más refinerías. Han tomado la decisión de privatizar las enormes riquezas que tenemos en petroquímica, importamos toda la petroquímica. Entonces, fue el camino desde el TLC en adelante para ir liquidando a Pemex y a la CFE. Los precios de la electricidad que dicen, bueno, eso es un problema, los precios, no es cierto, es falso. Los precios de la electricidad son impuestos del gobierno federal. No tiene nada que ver como la gasolina, no tiene nada que ver el precio en la calle con lo que cuesta en una enorme eficiencia de Pemex producir la gasolina. No es cierto, es más cara que en Estados Unidos, siendo que la importamos de allá. ¿Por qué? Porque están manejando una política de destrucción que había que cambiar sin necesidad de abrir la Constitución y meter a las empresas nacionales. Lo que han hecho con esto es dejar entrar un sistema hegemónico diseñado, y tengo con qué demostrarlo. La electricidad es un proyecto que Pascual, por ejemplo, que fue embajador aquí, en el Congreso de los Estados Unidos anunció que iban a hacer un gran proyecto de electrificación de todo el hemisferio, pasando por México y todos los demás países. Un negocio de 3.7 billones de dólares. Lo mismo tenemos en materia de la presión, en materia de petróleo. Como les estábamos mandando 1,5 millones de barriles diarios a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces reclaman y dicen, necesitamos ese 1,5 millones. Cuando se dice aquí, hemos bajado de producir tanto y nos estamos quedando sin barriles, es mentira también. Se están agotando Cantarell, ¿verdad? Pero seguimos produciendo más allá de lo que consumimos. No estamos mandando el 1,5 millones que exigen los Estados Unidos, porque sí Cantarell dejó de producir eso, pero no es una razón para que abramos a explotar a las empresas extranjeras, que eso es lo que ellas quieren. Es absurdo pensar que el dividir la renta del petróleo nacional con empresas extranjeras te va a dar más dinero. Es una aventura que nunca han querido explicar, ¿verdad? La economía de la reforma es absolutamente falsa. Dicen, ¿qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo primero que dice aquí el senador? Es que necesitamos más dinero. No va a haber más dinero, porque lo que ocurre con este fenómeno que lo señalábamos es que mientras más produzcan los extranjeros, ¿verdad?, vamos a tener un hoyo fiscal más grande, porque ellos van a pagar menos al Estado de lo que Pemex va a pagar. Y cuando se dé esta migración de que estamos hablando, porque a Pemex lo van a dejar estar produciendo con asignaciones, no con contratos. Pero el objetivo es que se vaya a Pemex y que migre, dicen, para hacerse en contratos, en donde va a tener que estar, y lo dicen las leyes, asociado con empresas extranjeras. Todo implica una privatización del fondo, de las leyes, de las dos empresas que las van a destruir absolutamente, que este alegato de decir que van a fortalecer a Pemex. ¿Cómo van a fortalecer a Pemex si lo van a hacer chiquito? Pemex, de acuerdo con la ley de hidrocarburos, tiene que entregar sus ductos, tiene que entregar toda a la Comisión de Hidrocarburos. Entonces Pemex se va a hacer chiquita, porque ese es un mandato norteamericano. Ellos establecen que no puede haber en el libre comercio empresas que sean del Estado, sino tienen que ser privadas. Y es lo que hicieron. No hay ninguna razón lógica, ninguna, de por resolver estos problemas que son producto de una mala política, aceptar un programa hegemónico de los Estados Unidos, que es el dominio total de los Estados Unidos. De Estados Unidos estoy hablando la tercera parte de lo que él, no la mitad. Sí, porque son 2 contra 1, senador. Sí. No necesariamente. No, están parejísimos. No necesariamente. Oigan, no necesariamente. Ahí van. Nunca volteo a ver el reloj cuando conduzco, porque creo que se va, pero ahora sí lo volteo a ver con... No, va parejo. A ver, rápidamente, sí. nada más, yo sí diría algo que sí me interesa precisarlo. Seguramente la propuesta del ingeniero Cárdenas, de hecho,
Muchas cosas que él propuso están incluidas en la legislación que se aprobó, pero sí mantienen el mismo modelo, no nos confundamos y no faltemos a la verdad, se mantiene el monopolio. Y esa es la esencia del cambio del modelo al que hemos migrado. El monopolio de Pemex en la propuesta de Cárdenas se mantiene intocable, y de la CFE. Segundo, yo no aludé al senador por Chiapas, hay muchos chiapanecos, he escuchado muchas voces. Yo no lo aludí en el tema del shale gas, si se sintió aludido yo le pido una disculpa. De este paradigma que de la guerra de las galaxias, una hegemonía americana va a venir a imponer un modelo acá, lo respeto, lo escucho con atención, solo hay una premisa que no conozco, esta de los acuerdos secretos de los presidentes. A lo mejor el senador Bartlett conoce algunos, sería bueno que nos los platicara. Y el tema de la gasolina sí es un gran tema, Casi el 50% de la gasolina de México que se consume en México se importa y tiene costos asociados gravísimos, aparte de que implica una gravísima inseguridad energética. Nos cierran la frontera y a ver cómo le hacemos, cuando tenemos por falta de inversión en las refinerías, falta de capacidad de producir más. Y cuesta traer las gasolinas, no vienen volando. Es decir, no solo se compran en el extranjero, hay un déficit y un costo implícito el traerlas de una infraestructura, por cierto, Javier, que desde 1900, en los años 80, no se ha renovado en su infraestructura. Seguimos teniendo problemas incluso de seguridad de las pipas que circulan porque faltan oleoductos, porque a Pemex le hemos extraído los recursos para mantener al presupuesto. Se dice bien fácil y yo diría con mucha demagogia, déjenle más dinero a Pemex. Ok, ¿qué dejamos de hacer en el gobierno donde de cada 100 pesos Pemex mantiene el 34% de las finanzas nacionales? No es tan sencillo cambiar. Yo estoy seguro que pues se vale disentir. Lo que no se vale es entender un modelo extrayéndole partecitas e interpretándolo cuando este es un modelo integral. Y efectivamente, Zoé Robledo tiene la razón. Falta el paquete verde. Yo lo he dicho pública y abiertamente, lo he tenido la posibilidad de decirlo en tus programas, no solo en este canal del Congreso. Después de esta legislación viene el paquete verde. ¿Por qué? Porque el paquete verde requiere para su verdadera y efectiva promoción de las energías renovables un incentivo fiscal que no va a salir de otro lado más que del sector de los hidrocarburos y de la electricidad tradicional. Queremos dejar de ser lo que hemos sido en materia ecológica. Firmamos muchos convenios, pero no le damos contenido fiscal a la política interior de México en ese tema para hacer viable las energías renovables, que hay que decirlo, son más caras que las energías tradicionales. ¿Por qué? Porque son nuevas y porque el mundo de los intereses económicos aquí y en China así se mueve. Entonces yo sí quisiera hacer esas precisiones, me parece que es fundamental. Sé que vamos a tardar en trasladar el modelo, es un modelo encerrado de muchos años. Hay que cambiarlo, pero creo que se puede hacer mejor las cosas a través de la competencia y la productividad. A ver, déjame plantearte un asunto que planteó el senador Zoé Robledo, que es el tema de que me di cuenta que tenías una posición diferente y no hubo ahorita referencia a él, que es el nombramiento de los consejeros. Cierto, eso es fundamental. Que es un tema que ha estado también muy latente. ¿No? Sí, fundamental. Lo que dice de no que el comparecer. no comparecer no quiere decir que no haya el equilibrio del poder en cuanto lo propone el presidente y nosotros analicemos, porque lo que no se dice aquí es que por primera vez en la legislación que aprobamos, que también ahí está para aprobarlo, el que le pongamos características a los consejeros, un gran déficit, debilidad y error del Poder Legislativo, es que cuando tenemos que nombrar a alguien, nos repartimos los cargos partidariamente. Y esa tentación que es humana, no la vamos a evitar con simples deseos. Hemos puesto un cajón desastre de las características de los que deben ser consejeros del Fondo Mexicano del Petróleo en el Banco de México, consejeros de Pemex, de CFE, del Senagas, del Senace, de los organismos regulatorios como CNH. ¿Y qué queremos hacer? Queremos escoger a las mejores y a los mejores mexicanos. Y haremos un examen escrupuloso respecto a lo que exige la ley de la característica de cada persona, pero creemos que perderíamos al mejor capital humano enfrentándolo con otras actividades empresariales donde ellos no serán servidores públicos, sino estrictamente consejeros, para enfrentar algo que cuando se hace público y se hace en el golpeteo político, inhibes las capacidades más desarrolladas del mundo empresarial. Sí queremos voces exitosas del mundo empresarial. Pemex pasa
de un organismo descentralizado, burocrático, monopólico, ampliamente ineficiente en el tiempo, con labores de corrupción terribles que no antes se adjudicaban a un solo partido, al mío, y que en alternancia del poder ha quedado demostrado que no está exento, porque no tiene que ver necesariamente, tiene que ver con el fondo de la estructura de un monopolio, quiere los mejores ojos profesionales en esas empresas. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestra labor, y que nuestra labor lleva una responsabilidad, no solo con el cumplimiento de las características de esas personas, sino de su desempeño. Y creemos que esa es una fórmula que en otros tipos de gobierno corporativo, al trasladar un organismo descentralizado a una empresa productiva, que hoy tiene por mandato constitucional, para los que dicen que es eso, crear valor, porque hasta nos confundió el modelo, fíjate, todos los mexicanos creemos, o creíamos, o creen todavía muchos, que el petróleo es de Pemex. No, el petróleo es de los mexicanos. Pemex lo administra, lo explota y lo tiene que hacer eficiente y competitivamente. Adelante, Sol. Bueno, a ver, nada más solo para concluir ese tema, por lo menos de mi parte. El tema de los consejeros. A ver, se quiere llamar a empresarios exitosos, lo cual me parece positivo. Incluso llegó a decir, por ejemplo, hasta hubo destapes, alguien llegó a mencionar a Mario Molina. Ojalá llamaran a Mario Molina. Estoy convencido que el doctor Molina estaría dispuesto, encantado de la vida, de venir al Senado de la República a dar una comparecencia y una clase magistral sobre cuál es su visión sobre los energéticos del país. Los requisitos. Ahora, por cierto, si se está intentando proteger a la clase empresarial a la cual se va a invitar, para no hacerles pasar el trago amargo y tan penoso de venir al Senado de la República, pues que se diga, hombre, que se diga. Pero entonces entendamos que esa es la concepción que se tiene de los pesos y los contrapesos. No somos el Ejecutivo, somos el Legislativo. Claro. Son del mismo partido, pero somos el Poder Legislativo. Punto. Ahora, sobre un tema que mencionaba el senador Penchina, que dice, es demagógico decir que dejarle más dinero a Pemex. Yo creo que es más demagógico decir dejarle más dinero a Hacienda. Eso me parece más demagógico. Es decir, entonces dejémosle el dinero a Hacienda porque ellos sí lo van a hacer bien. Ahora, yo sí quisiera decir algo porque es importante para el PRD. La reforma modernizadora del ingeniero Cárdenas no defendía este modelo. ¿El monopolio? El monopolio. ¿No? A ver, el tema era un modelo para no privatizar, para modernizar a Pemex sin privatizarlo. Este es el modelo de la privatización. Si le quieren llamar el modelo monopolio público, llámenlo así. Ya. Lo que sí es que no era el modelo de privatización que se acaba de aprobar. Pero sí conservar solo a Pemex, ¿no? No, era quitarle la carga fiscal. Era, pero solo a Pemex. No, sin duda, yo creo que se podía abrir a competencia en algunos sectores. Es un monopolio. Y así está planteado. Sí. Usted acaba de decir, incorporamos cosas, pero era un modelo equivocado. O entonces, si era tan equivocado, ¿para qué le incorporaron cosas? Bueno, monopolio. Ahora, yo solo voy a terminar mi participación en un tema. Mira, si los que promovieron esta reforma no han sabido comunicarla, que no le echen la culpa a la gente. Esta reforma no tiene consenso social. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Esta reforma no ha logrado, a pesar de la campaña de comunicación, hacer creer a la gente que van a bajar los precios, las tarifas de la luz. Bueno, si la gente no lo cree, ya será cómo entendemos si la gente no lo puede entender o qué. Pero lo que es importante es decir que no es una etapa que ya se terminó. Siguen cosas y lo que sigue es la consulta popular. Según la encuesta de Reforma de la semana pasada de aprobación presidencial, se preguntó a la gente si creen que es útil o no ir a una consulta popular sobre el tema energético, sin valorar ninguna de las dos reformas. Y dijo 66% de la gente que sí, por una razón. Hay una enorme distancia entre la sociedad y todos los políticos, todos los partidos y toda la clase política, todos, ahí sí no nos salvamos. Y eso se puede modificar si le damos la oportunidad a la gente que decida sobre un tema tan trascendente en el 2015. Ahí se acaba este proceso. Nosotros confiamos que la Suprema Corte declarará constitucional la reforma constitucional. Esa es nuestra creencia y esa es nuestra confianza en el otro poder de nuestra nación. Nosotros estamos convencidos que entonces la gente irá y expresará su opinión. Y sabemos y estamos convencidos que una decisión colectiva será mucho mejor que una decisión tomada aquí. La reforma energética, solo para terminar, era la gran oportunidad de
utilizar la enorme riqueza que tiene México para que se convirtiera en el pegamento para un nuevo pacto social que reconciliara al sistema democrático, que está en crisis por un tema de credibilidad, con el libre mercado. Y se perdió esa oportunidad. Así es simple para nosotros. Este momento acaba en el 2015. Adelante, Manuel. Bueno, yo insisto en que se elude siempre, porque cuando ponen participación privada, no, es participación extranjera. ¿Verdad? Lo que van a entrar aquí son empresas transnacionales, extranjeras, y sabemos cuáles son. ¿Verdad? Y esas no son empresas que vienen a competir. Por eso es una total quimera decir que Pemex va a competir, teniendo que aportar lo que ha venido aportando siempre con la ExxonMobil, que va a llegar con todo el poder que tiene atrás, bancos, empresas, equipamiento, etcétera. Esta es una tragedia mexicana, es una entrega a los intereses extranjeros de toda la estructura energética del país. Y eso es lo que no quieren aceptar. Y todavía presumen de que vamos a tener un gran control a través de que el Estado no va a tener ningún control. Todos esos instrumentos de la legislación secundaria son privatizadores y tienen por objeto limitar la intervención del Estado en todo, porque además, se los hemos dicho, no quieren oír. Una vez que quitaron de la Constitución la exclusividad del Estado, la energía entra al libre comercio. Y al entrar al libre comercio, el Estado no puede hacer nada de todo lo que inventan. De que va a haber un control, no va a haber ningún control. El libre comercio establece que la energía, en cuanto estén aquí, ¿verdad?, es totalmente libre, ¿verdad? La explotación, la extracción, todo eso, la exportación del producto es libre. No va a poderse establecer ninguna limitación, porque así está en las reglas internacionales a las que vamos a estar sometidos en materia internacional. Y cuando eso se da, se va a consolidar la hegemonía de las grandes empresas norteamericanas en este país. Eso es lo que pasó, es lo que no quieren decir. No va a haber ningún control del Estado, además de la corrupción, porque la corrupción esta que se refieren, ahí está. Y para mí, lo he dicho, parte muy importante de esta decisión es la corrupción de las élites. Los grandes funcionarios del PRI y del PAN están metidos en los negocios. Si tú ves los antiguos secretarios, los antiguos directores de Pemex, todos están ya en los negocios vinculados con los Estados Unidos, con las grandes empresas. El gran motor de esta reforma ha sido la corrupción de las élites mexicanas, ¿verdad? Uno, ya todos están esperando entrarle al negocio, al pastel de la privatización energética, asociados con empresas extranjeras, y la presión de los Estados Unidos. Es una gran derrota nacional, ¿verdad? Pierde la nación el control de sus recursos energéticos y entra a funcionar el Tratado de Libre Comercio, y el Estado no tiene ninguna capacidad regular. El decir que estas instituciones van a controlar a la ExxonMobil es una locura, una insensatez. No pueden, no tienen con qué. El Estado está liquidado, está fuera. Eso de que los consejeros, ¿sabes? El diseño de Pemex y de la CFE es un diseño perverso de la OECD. Ese es quien lo inventó, y ahí tenemos todas las pruebas. Y el Estado no debe intervenir. En el diseño de Pemex, ese nuevo, el Estado no interviene sino como propietario. Pero quien va a manejar son esos consejeros, que ya no vamos a repartirnos entre nosotros, que no van a ser un mandato del presidente de la República. Ese Consejo de Administración privatiza Pemex y tiene facultades enormes para disponer de los propios recursos, de las instalaciones, de todo, sin que haya ninguna posibilidad del Estado de intervenir. Es por eso digo, es una gran derrota. Así como fue una guerra, con una guerra condicionan ideológicamente, toman control de las diversas piezas de un país, eso es lo que hacían aquí, eso es lo que han aprobado, ¿verdad? Es una derrota, hemos perdido una guerra pasiva y por connivencia de las autoridades de este país. Por eso insistimos mucho, es traición a la patria. Bueno, a ver, entiendo que, bien lo dijo David Penchena al inicio, no se van a poner de acuerdo. No hay manera. Fuimos testigos todos de que no se iban a poner de acuerdo.
A veces no necesariamente es una fatalidad, ¿no? Yo creo que es muy bueno. Yo creo que es signo... Yo de hecho lo celebro. Sí, al fin y al cabo. Bueno, a ver, no es que quisiera, es decir, entiendo que es muy difícil como concluir, ¿no? Sí. No hay manera de concluir, porque como dices, hay una parte que está inacabada en algún sentido. Es correcto. ¿Habrá consulta o no habrá consulta? Y si hay consulta, ¿qué pasa con la consulta? Depende del Poder Judicial. Y depende del Poder Judicial, que es otro actor político. Pero a mí me gustaría como que, si no tiene inconveniente, cerráramos con esta premisa. ¿Qué suponen que es lo que va a venir? Porque también hay algo que es importante. Ustedes han tenido una discusión que yo creo que, bien o mal, la sociedad sabe que algo se está discutiendo. Habrá quien lo sepa a detalle, ¿no? Pero hay otros que dicen, aquí algo le anda pasando al país con este tema. Y es un poco como mundiales, inmundiales, es lo de menos. La gente sabe que se está discutiendo un tema. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Manuel, si no te importa, empecemos contigo. ¿Qué es lo que supones que va a venir? A ver, lo voy a plantear. ¿Viene la alegría, la euforia, ahora sí ya a salir del subdesarrollo? ¿O viene la catástrofe? Una brutal catástrofe que no nos va a permitir movernos hacia ningún lado. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, viene, insisto, viene el cambio en este país del manejo de la energía. Y es una frase antigua, en el sentido de que quien maneja y controla la energía de un país, controla al país. La entrada de estos poderes norteamericanos con sus propias estructuras diseñadas por ellos, esta reforma no fue diseñada aquí. Es todo un diseño que aplican en todo el mundo. Si tú ves los contratos que están aplicándose en Irak, por ejemplo, son los mismos. Las instituciones son las mismas. Tienen la experiencia de construir toda una estructura, no solo la reforma constitucional, sino las leyes secundarias están hechas para eso. Entonces lo que va a ocurrir es que se van a entronizar esos intereses y va a haber un cambio de relaciones de poder en este país, un cambio brutal en contra de los intereses nacionales, como ha ocurrido en todos lados donde penetran esas empresas. Electricidad y petróleo no lo va a tener ya el pueblo mexicano. Pemex y CFE en esas leyes van a hacerse de ese tamaño. Van a matar a Pemex sacando el dinero para que entren las privadas. Es un gran desastre y no lo quieren reconocer. El libre comercio hace quien va a mandar todo. El libre comercio, el Estado ya no va a tener ninguna facultad. Adelante, Zoe. A ver, como estamos en este ejercicio de construcción de escenarios probables, yo no puedo decir qué va a pasar con la implementación de la reforma energética, porque yo estoy convencido de que sí va a haber consulta y que por primera vez en nuestro país serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra. Será la gran vuelta de tuerca de la democracia mexicana, la utilización de las herramientas de la democracia directa, y que entonces es muy probable, en ese sentido, que se revierta esta reforma. Y esa es una convocatoria e incluso una advertencia. Yo dudo mucho que vaya a haber inversiones en México si los inversionistas internacionales saben que puede haber una consulta. Popular. Entonces, ¿qué va a pasar con la reforma en esa construcción de escenarios? No se puede decir. Yo lo que sí creo es que los mexicanos van a ser, por primera vez, los protagonistas de las decisiones públicas el día de la elección del 2015 y que van a tener la última palabra sobre si esta reforma sigue o se pone un alto, y entonces entramos a discutir lo que qué bueno que no se ha dictaminado la reforma modernizadora que ha presentado el PRD. Muy bien, adelante, David. Mira, yo le apuesto a que a mi país le vaya bien. Creo que estamos ante un modelo que puede hacer mejor las cosas ante la evidente insuficiencia del modelo energético que hoy tenemos, plagado de corrupción, de falta de inversión, de un modelo, de un monopolio que mantiene parte de las finanzas públicas y que restringe la capacidad de los seres humanos en nuestro país a ser competitivos y productivos. Nosotros respetaremos la decisión del Poder Judicial. Nosotros no somos ni jueces ni ministros para tener la seguridad mesiánica de saber qué va a pasar con la consulta. Habría que pensar qué es lo que le vamos a presentar o qué le vamos a preguntar a la gente, porque esa es una trampa mediática que más bien tiene un contenido en la izquierda de carácter electorero, y voy a decirlo por qué.
¿Qué queremos preguntarle a la gente? Si está o no de acuerdo en bajar las tarifas de luz y gas. Yo estaría de acuerdo. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Eso me interrumpió varias Estoy veces. hablando yo. Yo no Termina, interrumpí. ahorita te Yo no prometo que le interrumpí. damos ahí. No me interrumpas. No, bueno, yo estoy terminando. ¿Qué quiere que No, hagamos? yo no estoy interrumpiendo a nadie. A ver, Estoy ahorita respetando prometo que regreso. la Correcto, participación gracias, de cada gracias. quien. Creo que las insuficiencias o las estrategias electoreras hacia el 2015 pasan por el tamiz de la decisión de un poder judicial donde hay una constitución, hay un poder judicial respetado y respetable por hombres y mujeres capaces que tendrán que resolver, y nosotros nos allanaremos a la decisión del poder judicial. ¿Qué creo que está por venir o cuál es nuestra apuesta sin escenarios fatalistas de que el mundo se va a acabar y que llegó alguien de otra galaxia a imponer una hegemonía? Queremos ser exitosos como lo han logrado otros países, y los mexicanos somos tanto o más capaces que ellos. Está el caso colombiano, el caso brasileño, donde estos monstruos terribles pues, han sido regulados por el Estado. Están haciendo las cosas bien, le dejan renta petrolera a sus países, han aumentado los recursos. Venezuela mismo, que es un ícono de la izquierda actual, pues lo hace. Los grandes monstruos de los que se señala. Creemos que podemos hacer mejor las cosas. Reconocemos una historia de claros y oscuros de nuestros extintos monopolios, y creemos que al volverlos empresas productivas del Estado, cuya misión sea generar valor, van a ser competitivos, productivos, pero sobre todo van a tener la semilla para ser transparentes para la sociedad a la que sirven. Yo veo una década diferente por venir. Los cambios no son de un día para otro. 80 años no se cambian en un día. Pedirlo así es una demagogia. Entiendo la incertidumbre, incluso la desconfianza de la gente, y creo que la mejor prueba, más allá de la palabrería, va a ser hacer efectivo que el costo de la luz y el gas baje, tener seguridad energética, que se amplíe la inversión, que se acerque la ciencia y la tecnología, que es el objetivo por el que votamos y construimos esta legislación. Nadie, estoy convencido de ello, nadie le apuesta a que este país le vaya mal. Los presagios los respeto, no los comparto, y la legislación que construimos fue una mayoría muy calificada que cree en este optimistamente futuro bueno que le viene a México. Bueno, ibas a decir algo sobre Sí, yo creo que hay que decir las cosas con claridad. Nunca ha sido el planteamiento preguntarle a la gente lo que acaba de decir el senador Penchina. Eso simplemente es falso. No se le está preguntando. Bueno, no me vamos a interrumpir. Adelante, adelante, senador. Bueno, ¿Qué le vamos a ver, preguntar? ¿qué cree la gente? El senador Penchina dice que son presagios mesiánicos, ¿no? Bueno, presagio mesiánico me parece, es decir, ya no va a haber corrupción en Pemex. Espero que cuando vuelva a haber otro caso de corrupción, que por la falta de controles democráticos y un buen mecanismo de transparencia, los promotores de esta reforma tengan la decencia de decirle a la gente, nos equivocamos. Que en el momento en el que no puedan cumplir, no por falta de voluntad, porque yo coincido, todos queremos que le vaya bien al país, no por falta de voluntad, pero cuando no puedan cumplir sus promesas que están en los discursos y en los spots de bajar el precio de la luz, por cualquier externalidad que puede ocurrir, sean decentes y vengan a decir, nos equivocamos. Y por último, yo sí creo que este no es un buen modelo. Sabemos que el disenso a algunos les duele, les lastima, les molesta, les incomoda. Para nada. En México, el disenso y la nueva mayoría se está creando fuera de este Senado, fuera de la Cámara de Diputados. Se está creando en un grueso de la población, 66% según la encuesta de un periódico, de Reforma, que quiere que le pregunten, que quiere participar de las decisiones políticas. La mayoría que está aquí representada es democrática, es válida, es legal, pero se está creando una nueva mayoría. No la están queriendo ver por la desconfianza habitual que tienen quienes creen que la gente solamente está ilustrada e iluminada en el momento que va a emitir su voto, pero que después ya no entiende nada. Eso va a cambiar el próximo año. Claro. Y eso está por verse. No nos vamos a tener que esperar mucho, ¿eh? El próximo año, ahí vamos a ver qué pasa. Una palabra, muy en breve. Nadie tocó, no toca ni rehuyen
el asunto de la penetración extranjera y el dominio hegemónico. Siempre lo ocultan y dicen que son privados. Es una derrota para México, es una entrega de los recursos que son de México por una mayoría que es el PRI y el PAN asociados hace tiempo en la derecha en este país. Para equilibrar el partido tiene que hablar el senador y Mira, concluimos. los estigmas personales de los miedos del extranjero no los comparto. Sí. Esas son ideas Obviamente, personales. obviamente. Gobernar por encuesta nunca ha sido bueno. Y cobijarse en la demagogia de las encuestas tampoco ha sido bueno. Nosotros nos atrevemos a cambiar. Sabemos que los resultados tendremos que demostrarlos y a eso le apostamos. Muy bien. Les voy a dar, antes de que nos vayamos, datos que creo que les pueden ser de enorme interés. De 2008 a 2014, el canal del Congreso transmitió Es correcto. 651 horas con 39 minutos y 52 segundos. Ya sabes cómo es esto de la tele, que sí se puede medir bien. De foros, reuniones en comisiones y sesiones plenarias en torno a la reforma energética. Es un dato que me parece muy alentador. Y el segundo es que en 2014, nada más de mayo a agosto, se transmitió un total de 229 horas con 40 minutos y 5 segundos. O sea que algo, buen dato. algo que es un gran dato de difusión, ¿no? De muchos, que sé que muchos de ustedes han batallado por el gran peso que deba de tener el canal del Congreso, ¿no? Claro. Que eso le da Y la Y hay batalla que- porque tenga hay que salida más. al aire. Al aire. No Hay que solamente seguir televisión batallando nacional. Pero para que el además ve Congreso lo que tenga se más le ofrece auditorio. al canal del Congreso, un patio. No, bueno, ese lo escoge Javier. No, es que no le invierten. Para la próxima los ¿Sabes invito por a mi qué? oficina. ¿Sabes por qué no se le da el peso que debe tener el canal del Congreso? Porque no quiere Televisa. Bueno, Ese es el problema. Fíjate, Bueno. qué bueno que diste el dato Sí. porque ya ves, senador Bartlett, cómo sí hubo difusión y amplio debate. Sí, claro. Sí. Nada más aquí. no, yo creo que sí pasó Hoy mucho ha fuera, sido, ¿no, Manuel? hombre, ha sido una Nada más un hegemonía. comentario, para que Sí. ya que se Vamos a comente. Sí, Oye, pero vamos que a sea así promover que como, los invite ahora a sí que Televisa. como para despedirnos, a ver. Nada más. Uno, un reconocimiento al canal de Congreso que hizo una transmisión amplia, Sin duda, incesante y sí, demás. sin Dos, duda. el amplio debate, la amplia difusión que se le debe haber dado, que solicitamos nosotros fuera en cápsulas de 10 minutos Ah, sí, en cadena nacional sí. a las 9 de la noche, que no solamente interferíamos en 10 minutos en 2 telenovelas, no ocurrió. Ojalá algún A día, futuro. cuando alguien tenga algo que defender y esté completamente convencido, quiera que todo mundo se entere. Bueno, Manuel Bartlett, muchas gracias. Al contrario, gracias En verdad a ti. es un gusto. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias, Javier. Senador Penchina, Gracias, senador David. Bartlett, gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo les Buenas quiero noches. agradecer porque sé que, digo, no es un debate nada fácil después de todo lo que han pasado, pero yo les agradezco en lo personal que hayan estado No, con con mucho su servidor gusto. aquí en el canal del Congreso. Gracias. Gracias en nombre de todos. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Listo.